Bueno, un gusto. Bienvenidos a todas las personas que hoy nos acompañan en nuestro live de los jueves. En esta oportunidad con un tema que de verdad interesa a muchas de las personas que nos han escrito, muchas de las personas que nos han preguntado y que tienen bastantes inquietudes, y es sobre qué va a pasar con los empresarios en este tiempo de pandemia. Y la pregunta concreta es si en realidad hay un rescate para los empresarios a partir del decreto legislativo que ya salió, el 560, y que finalmente pues genera ciertas inquietudes, muchas dudas, pero que es necesario entender desde el punto de vista no solo del empresario, sino también del acreedor y por supuesto de todos, porque finalmente todos somos consumidores. Bueno, hoy me pongo en los zapatos del empresario y como empresaria voy a preguntar. La idea de este live es que sea lo más claro, sencillo y digamos que traducido posible para que el empresario lo conozca. Está dirigido específicamente al empresario. Entonces, pues tengo el gusto de contar con tres personas magníficas, maravillosas, excelentes personas, pero además unos grandes colegas y expertos en la materia. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Catalina Hernández. La doctora Catalina Hernández es experta en estos temas societarios y específicamente de insolvencia. Ha trabajado durante toda su carrera profesional en este asunto. Es consultora y asesora desde hace ya bastante tiempo y socia fundadora de la firma Asesorar SAS. Es un gusto tenerla con nosotros, doctora Catalina. Muchas gracias, doctora Marta. Muy honrada de compartir este escenario con usted y, por supuesto, con el profesor doctor Francisco Reyes y con el doctor Nicolás Polanía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerla. Tenemos también al doctor Nicolás Polanía, también gran amigo de la casa. Él es nada más ni nada menos que ex superdelegado para procedimientos de insolvencia y mercantiles, ¿verdad? De la Superintendencia de Sociedades. Y hoy en día es socio de la firma Piper. Es un gusto, doctor Nicolás, tener un experto de su talla aquí. Bienvenido. Hola, Marta, mil gracias por la invitación. Bueno, y finalmente el doctor Francisco Reyes, también amigo de la casa, gran persona, excelente colega profesional y pues nada más ni nada menos que ex superintendente de sociedades, socio de la firma Francisco Reyes Asociados. Doctor, es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Marta, por la invitación. Realmente es un honor y un placer estar con ustedes y en compañía de distinguidos colegas. Bueno, entonces entremos en materia. Vamos a empezar con la doctora Catalina preguntando lo primero y lo básico que cualquier empresario en este momento se preguntaría, y es, ¿cuáles son las alternativas que yo tengo en este momento? Porque muchos, si no están al borde de la quiebra o están, digamos, en una situación bien difícil, tienen varias dificultades, pues si no es así, prácticamente ya saben que en unos meses seguramente va a pasar. Entonces, la pregunta es, ¿qué alternativas tengo yo que por efecto del COVID estoy en una situación de dificultad, en una situación de casi quiebra? ¿Qué mecanismos tengo según pues, esta regulación actual? Doctora Catalina, cuéntame. Bueno, muchas gracias. Miren, lo importante desde el punto de vista del empresario es entender que hay como tres sectores de empresarios. El primero de ellos es el que no está en ningún tipo de proceso de reorganización o concursal, es el que en este momento se está viendo afectado por este estado de emergencia sanitaria, que no tiene ingresos, que tiene cerrada su empresa. El segundo grupo de empresarios es aquel que ya está tramitando un proceso de reorganización y que si bien tuvo un alivio para congelar parte de su pasivo, en este momento con este estado de emergencia no está pudiendo atender su día a día, sus gastos de administración. Y el tercer grupo de empresarios es aquel que ya estaba al otro lado, de alguna manera ya tiene un acuerdo confirmado, está en ejecución de su acuerdo y en este momento no puede cumplir ese acuerdo. Pero como el propósito de esta charla es hablar un poco de esos mecanismos complementarios del decreto 560, importante entender una cosa. Y es que dentro de los mecanismos judiciales está la ley 1116 como una norma raíz. Es decir, la ley 1116 hoy está vigente, el decreto 560 no la eliminó, no la derogó. Esta norma raíz es la que nos va a permitir entender un poco cuáles fueron estos cambios o estos alivios para estos empresarios con ocasión al COVID-19.
La ley 1116 es un mecanismo, rápidamente voy a decir los 5 minuticos porque es importante que los empresarios que nos están viendo entiendan de qué se trata. Es un mecanismo judicial que se puede adelantar ante la Superintendencia de Sociedades o ante un juez del circuito, dependiendo de cómo corresponda, y es un proceso que en la actualidad dura aproximadamente de 20 a 24 meses. ¿Por qué hablo de este tema de plazos? Porque es el punto primordial donde se va a ver la diferencia con estos mecanismos complementarios que estableció el decreto 560. Esta ley 1116 demora más o menos entre 2 a 3 meses para que sea admitido el empresario en reorganización. Entonces, ¿qué estableció, qué innovó este decreto 560? Vamos a verlo como desde 3 puntos de vista. Este decreto primero habla de un acceso expedito, que como su nombre lo indica, fácil, expedito, rápido. Es decir, señor empresario, usted acudió a un tema de negociación con sus acreedores, no lo logró, venga, acuda a este mecanismo judicial y yo como juez voy a acceder a ese trámite de una forma muy rápida. De manera que ese es el primer elemento importante del decreto 560, el acceso expedito a un proceso de reorganización. Viene un tema que se llama recuperación empresarial, que es un mecanismo innovador. Seguramente pretende no congestionar tanto a la Superintendencia de Sociedades, previendo que muchos empresarios van a pensar en acceder a estos mecanismos, y lo que prevé esto es que el empresario que se encuentra en crisis o que se encuentra preocupado de cómo llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores, acuda ante una cámara de comercio para que a través de un mediador se pueda celebrar un acuerdo de pago con todos los acreedores. Este mecanismo es innovador, sí, pero no voy a ahondar en él porque estamos esperando el decreto reglamentario que dependerá de la Cámara de Comercio. Pero ¿qué es importante de este mecanismo? Y es que a este mecanismo pueden acceder aquellos sujetos que se encuentran excluidos de la aplicación de la ley 1116. De manera que es un punto de vista muy importante para aquellos que no podían acceder a ese proceso raíz, a ese proceso ordinario de la ley 1116. Y como otro punto adicional del decreto 560, se establece la negociación de emergencia. También muy interesante, porque como les contaba ahorita, el proceso de 1116 tiene una duración aproximada de 2 años, año y medio, 2 años. Esta negociación de emergencia, ¿qué propósito tiene? Y es que ese deudor pueda llegar a un acuerdo de pago mucho más rápido. Establece el decreto un plazo de 3 meses para llegar a un acuerdo de pago con los acreedores, y luego de radicado el acuerdo en esos 3 meses, en una sola audiencia, la superintendencia va a poder resolver las inconformidades, resolver las objeciones y aprobar el acuerdo. Entonces yo quiero compartir en este momento como un resumen súper ejecutivo lo que les estoy contando para que los que nos están viendo puedan entender la diferencia. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto. En la primera línea vamos a ver el proceso típico de ley 1116, el proceso raíz, el proceso ordinario, que como pueden ver dura aproximadamente de 20 a 24 meses. Y en los otros 3 podemos ver detalladamente lo que les acabo de contar. El acceso expedito, es decir, la superintendencia va a admitir muy rápidamente. Eso no quiere decir que la superintendencia como juez del concurso no revise documentos. Hay que presentar los documentos que pida el juez, pero la superintendencia va a creer en la información que presenta el representante legal, el contador y el revisor fiscal. Entonces no va a hacer ese check detallado que siempre hace, simplemente va a creer en esa información para poder admitir de una forma rápida. El segundo punto es negociación de emergencia, como les contaba, es una negociación en un plazo muy rápido, que son 3 meses, y luego viene una audiencia única de resolución de inconformidades y confirmación del acuerdo. Y el otro mecanismo, recuperación empresarial, que va a tener 2 etapas, ante la Cámara de Comercio y ante el juez del concurso. Pero hay una cosa muy importante que hay que establecer acá, doctora Marta y señores los que nos están viendo. Aquí, si el acuerdo se logra ante la Cámara de Comercio, el deudor tiene la potestad de llevarlo a la validación ante el juez del concurso. Es decir, no debe, puede hacerlo. ¿Para qué lo haría? Sería la pregunta. Para extender los efectos de ese acuerdo a todos los acreedores. Entonces, este es como el resumen a su pregunta de qué alternativas tienen hoy los empresarios
para acogerse a un proceso de acuerdo de pago con los acreedores. Por supuesto, lo primero que hay que decir es que lo que uno sugiere es hagan acuerdos de pagos privados, eviten ir a procesos de insolvencia, porque se congestiona la administración de justicia, porque muchos van a querer acceder. Por supuesto, la primera opción es llegar a los acreedores y poder formular alternativas de pago. Ya, si no se logra, los empresarios deben tener conocimiento de que existen esas alternativas, y las alternativas son estas en resumen. Bueno, excelente, súper claro. Pero entonces eso significa que en estas dos, digamos, concluyendo un poco, de pronto traduciendo un poco, es la 1116 ordinaria, la normal, la que está con COVID o sin COVID. Esa sigue existiendo, ¿verdad? Sigue existiendo. Solo que hay un trámite más corto o por lo menos digamos que se reduce un poco, que vendría siendo el que la doctora menciona, el acceso expedito. Digamos que lo que establece el decreto 560 son mecanismos complementarios a ese mecanismo que ya ha existido para los empresarios que se encuentran en una situación de crisis. Esos mecanismos complementarios lo que pretenden es que sean procesos mucho más rápidos, mucho más ágiles, para que favorezcan a todos los intervinientes que son deudor y acreedor. Y en estos otros dos que menciona, en donde ya no es como en la ley 1116, digamos, ni el ordinario ni el corto, sino estos otros dos en los que hay una negociación directa, estos 3 meses que se mencionan, ¿sí serán suficientes para que el deudor finalmente llegue a un acuerdo con sus acreedores o el empresario llegue a un acuerdo con sus acreedores? Muy difícil pregunta porque con honestidad creo que es un tiempo relativamente corto. Creo que el decreto tuvo una buena intención de reducir estos tiempos para que fuera todo mucho más eficiente, pero considero que cuando ya hay bastantes acreedores o una situación difícil que es la que está presentando ahora, 3 meses es demasiado corto. Y también creo que previendo eso, el mismo decreto establece que ante un fracaso de una negociación, el deudor puede acudir directamente a un proceso ordinario de ley 1116. De acuerdo. Bueno, una pregunta que uno siempre se haría como empresario aquí es, bueno, ¿y qué pasa en el evento en que, digamos, haya medidas cautelares? Es decir, de que el empresario tenga embargos. ¿Qué sucede? ¿Tiene algún efecto sobre los embargos o sobre las medidas cautelares? Sí, acá hay una diferencia importante y es una de las preocupaciones que siempre tienen las personas que están ya en una situación de crisis o de flujo de caja o de falta de liquidez. ¿Y cuál es? Y es, por supuesto, yo quiero como empresario llegar a un acuerdo de pago con mis acreedores, no lo logré a través de acuerdo privado, no pude hacerlo. Entonces, la actuación natural de un acreedor es que demande a este empresario y a través de esos procesos de cobro embargue sus bienes o sus cuentas. Dentro del proceso raíz, del proceso ordinario, las medidas cautelares pueden pedir que se levanten desde la admisión del proceso. ¿Qué diferencia tiene con estos procesos de emergencia? Y es que las medidas cautelares no se levantan durante la negociación de emergencia. En estos 3 meses que estamos negociando, no se van a levantar las medidas cautelares. Solamente se hará una vez se confirme el acuerdo. Entonces, esa es una diferencia que hay con el proceso ordinario, con el proceso raíz frente al tema de medidas cautelares. Pero importante, sí se suspenden los procesos de cobro. A diferencia de la 1116, los procesos de cobro no continúan, se remiten a la superintendencia. En estos procesos de emergencia se suspenden los procesos de cobro. De acuerdo. Bueno, son 3 meses, no es tampoco mucho tiempo, ¿verdad? Otra pregunta importante que siempre también nos están haciendo y es, en el acuerdo, en la ley 1116, digamos que cuando yo me someto al acuerdo, entiendo que existen unas deudas anteriores que son, digamos, comúnmente conocidas como las las antes del acuerdo, y hay otras que son posteriores. Entiendo que en la 1116, una de esas deudas posteriores las paga de manera inmediata, mientras que las anteriores sí se someten al acuerdo. ¿Esto cambia con estas alternativas o sigue siendo igual? Digamos que lo que establece la ley 1116 es, yo le voy a permitir a usted, señor empresario, que haga un antes y un después. Vamos a hacer un antes y es que todo su pasivo se va a congelar y va a, digamos, a someterse a un acuerdo de organización que usted llegue con sus acreedores.
pero eso no quiere decir que usted de por vida va a dejar de pagar. En ese después de la admisión, todos esos gastos que se van causando en el día a día tienen que cumplirse muy juiciosos. Y esa es la prueba de la viabilidad de la compañía. Eso se llaman gastos de administración. ¿Qué establece la ley 1116? Cúmplalos, ¿sí? Yo le permito a usted que ese pasivo que quedó congelado lo someta a un acuerdo, pero cumpla muy juicioso sus gastos de administración. ¿Qué pasa con el decreto 560 frente a este punto muy importante? Y es parte de la preocupación de ese segundo grupo que yo le contaba a doctora Marta, que están hoy en 1116, están tramitando el proceso, pero no tienen ningún alivio para esos gastos de administración, porque no tienen cómo pagarlos en este momento. Entonces, ¿qué dice el decreto 560? A aquellos que se acojan a estos mecanismos de emergencia, se pueden aplazar estos pagos de gastos de administración por el tiempo que estime necesario. Los que estime necesario el deudor, excepto cuáles: o salarios, seguridad social y parafiscales. Y le dicen, señor empresario, usted le va a confirmar el acuerdo y tiene hasta el mes siguiente de confirmación del acuerdo para que se ponga al día. Digamos que es un respiro adicional que le dan al empresario que se acoge a estos mecanismos de emergencia. Ok, de acuerdo, súper claro, doctora. Muchas gracias. Doctor Nicolás, bueno, digamos que ya tenemos unas alternativas como empresario. Ahora el punto es, ¿qué herramientas de financiación va a tener ese empresario? Porque seguramente va a necesitar caja, va a necesitar liquidez, va a necesitar, digamos, una suerte de factores que, pues, necesarios para poder pagar el acuerdo, seguramente. ¿Este decreto trae algún salvavidas en ese sentido? Bueno, Marta, lo primero que hay que precisar después del magnífico resumen que ha hecho Catalina es que estos procedimientos de recuperación están diseñados para que les sirvan a compañías viables. Es decir, compañías que están atravesando por una coyuntura difícil que les ha significado una estrechez de caja y que ha implicado que no puedan atender corrientemente sus obligaciones. De manera que ese es un presupuesto básico. Si la compañía es viable, la reorganización va a ser factible. Ahora, por supuesto, las compañías lo que más necesitan es capital de trabajo, no tanto para atender el pasivo causado ya y previo, porque por eso la compañía es viable, sino capital de trabajo para atender su operación diaria. Esta necesidad fundamental de lo que se llama recursos frescos debe ser, por supuesto, incentivada por las normas concursales y por un entorno regulatorio básicamente proveniente del sector financiero que permita que el hecho de que una compañía entre en un procedimiento de reorganización no signifique su, digamos, muerte civil o su capitis diminutio, sino que es un sujeto de crédito perfectamente viable. De hecho, es uno de los sujetos de crédito más viable de todos porque toda la información relativa a ese deudor está disponible en el proceso, es decir, la asimetría en la información se reduce sustancialmente, queda claro cuál es su pasivo, quedan claro cuáles son las partes relacionadas en relación con dicho deudor, queda claro cuál es su modelo de negocio, cuáles son sus activos, cuál es su flujo de caja proyectado, de manera que desde el punto de vista de la valoración del riesgo es posiblemente uno de los deudores que menos riesgo tenga. Sin embargo, a pesar de que esto es así desde la perspectiva concursal, las normas propias del sistema financiero no van en ese sentido. Las normas que regulan la valoración del riesgo crediticio tienen dicho que el solo hecho de que una compañía sea admitida a un proceso de reorganización implica bajarle la calificación. El sector financiero tiene una calificación de grado A, B, C, D y E. El E, pues, por supuesto, es catastrófico, pero el solo hecho de que la compañía sea admitida a un proceso de reorganización implica que ese deudor, por más buen cliente que haya sido, pierde esa calificación. Y al perder esa calificación significa que su riesgo de crédito aumenta. Y si además de aumentar el nivel de riesgo no tiene la posibilidad de constituir garantías porque el juez no lo autoriza o es un trámite que se demora mientras sale la autorización, pues quiere decir que en términos prácticos está por fuera del mercado de crédito, no puede acceder a recursos frescos a no ser que consiga que sus socios decidan capitalizar o conseguir una fuente de recursos distinta al mercado financiero. Entonces,
Esa es sin duda una de las grandes obstáculos, una de las grandes barreras que tienen las compañías para sacar adelante sus reorganizaciones. Este decreto 560 profundiza un poco más lo que ya está previsto en la ley 1116 de 2006, es decir, no es una innovación en ese sentido, pero sí es una innovación en el enfoque que le da, porque permite que el deudor salga a capturar o a conseguir recursos frescos sin necesidad de autorización del juez. Sí requiere eventualmente constituir una garantía para acceder a esos recursos frescos, puede pedirle al juez que le autorice la constitución de una garantía sobre activos que no están grabados en ese momento, o incluso puede pedirle al juez que le permita constituir una garantía sobre activos que ya han sido dados en garantía a otros acreedores, bien sea como una garantía de segundo grado o como una garantía incluso de primer grado, desplazando al acreedor garantizado primigenio. Para eso tendrá que proceder a establecer una protección razonable a ese acreedor a quien desplaza, pero digamos que le permite en todo caso acceder a unos incentivos para conseguir esos recursos frescos, y desde este punto de vista me parece que el decreto está bien encaminado, pero digamos que no es completamente adecuado el entorno regulatorio porque siguen siendo muy altas las barreras que establece la regulación financiera en términos de calificaciones, en términos de valoración del riesgo crediticio. Pero, doctor Nicolás, ahí me surge una inquietud y es, bueno, usted hablaba y decía, pues estamos hablando de empresas viables, ¿no? Pero de todas formas, la pregunta es si es buena idea para un empresario endeudarse sabiendo que hay una incertidumbre en esta pandemia que pues podría tener efectos en su compañía. ¿Sí valdría la pena endeudarse como una forma de solución? Digamos que de alguna manera tiene que conseguir recursos para seguir operando. Entonces, esos recursos pueden provenir o de fuente externa o de fuente interna. A no ser que los socios decidan inyectarle capital fresco a la compañía, pues tendrá que recurrir al mercado de crédito o enajenar activos para poder tener el capital de trabajo suficiente para mantener la operación diaria de la compañía. De manera que entiendo la pregunta, es un poco una apuesta. En estos momentos de incertidumbre, ese tipo de decisiones son complejas, pero digamos que en eso consiste la diligencia de los administradores, en saber calibrar esos momentos, en determinar cuál es la opción más razonable, teniendo en cuenta el entorno de incertidumbre que puede rodear en estos momentos a las compañías. Bueno, y viéndolo desde el punto de vista del acreedor, o mejor dicho, de la persona que podría ayudar o prestar, ¿qué beneficios traería o qué tan buena apuesta sería prestarle a un empresario en reorganización o que se acoja a estos mecanismos? Digamos que en otras jurisdicciones la financiación de compañías en crisis es todo un mercado. En Colombia es bastante incipiente, pero digamos que hay fondos de inversión que se dedican única y exclusivamente a ese tipo de financiaciones. Lo que la ley establece y el decreto también lo establece es que esa financiación posterior al inicio del proceso de reorganización, que es, digamos, una financiación puente que está enderezada a financiar la negociación, la operación de la compañía durante la negociación, durante el proceso, es atendida o debe ser atendida como un gasto de administración. En caso de que la compañía no lo logre y pase a una fase de liquidación, si está en un proceso de 11-16, ese acreedor que ha decidido creer en la compañía, que ha decidido invertir esos recursos, va a conservar la categoría de acreedor de gastos de administración incluso en la liquidación, de manera que existen unos incentivos reales para que se produzcan esas financiaciones. Yo creo que los incentivos en todo caso son insuficientes, deberían ser también incentivos tributarios, debería, digamos, pensarse un poco más en el ecosistema que realmente incentive y genere ese tipo de financiaciones, porque es lo que necesitan las compañías. Las compañías pueden tener a su disposición cientos de herramientas de recuperación judicial, extrajudicial, pero mientras no tengan capital de trabajo para operar, pues realmente las perspectivas son muy pobres. Vale, muchas gracias, doctor Nicolás. Doctor Francisco Reyes, digamos que toda esta situación uno piensa que no le toca si uno no es empresario, pero vemos que hay situaciones, y bueno, y sobre todo cuando uno piensa, digamos, de pronto en una insolvencia de tipo transnacional, uno piensa que tampoco, pero ahora viendo que es tan cercano, debido a lo que está sucediendo en este momento con Avianca, vale la pena hacer referencia a ello y también hacer un análisis juicioso del tema.
¿quién con mejor autoridad que el doctor Reyes, que además fue abogado de Avianca en el año 2001, cuando fue su primer proceso de reorganización, ¿verdad? La pregunta concreta es, ¿qué pasará con las compañías que tienen este tipo de casos, estos eventos de insolvencia transfronteriza, como en el caso de Avianca? Y concretamente, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en una situación como la de Avianca con los acreedores? Y también, pues, incluso con los usuarios del servicio, con los pasajeros a quienes se les ha prometido que se va a cumplir, aun cuando se está dentro de un acuerdo de organización que, hasta donde entiendo, impide cumplir de la manera que se prometió, ¿no? Bueno, Marta, en el régimen colombiano existen todos los mecanismos que permiten una coordinación de procesos internacionales. En efecto, la ley modelo de la UNCITRAL, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, fue acogida dentro de la ley 1116 del 2006 y también existe en el régimen norteamericano como el capítulo 15 del Código Federal de Bancarrotas, de manera que una compañía que tramita un proceso de insolvencia en los Estados Unidos puede perfectamente, a través de su representante extranjero, de su representante legal, que es la misma compañía, pedir en Colombia que se inicie un proceso paralelo o un proceso accesorio con el propósito de que las decisiones que sean adoptadas en la Corte norteamericana sean homologadas en alguna medida en el régimen colombiano, pero esto no ocurre naturalmente de manera automática, y lo que es claro hasta donde lo podemos mencionar, es que mientras ese procedimiento no se cumpla, las determinaciones del tribunal en los Estados Unidos no tienen realmente ningún efecto en Colombia. En realidad son decisiones de una autoridad jurisdiccional extranjera que, mientras no sean reconocidas explícitamente por el juez del concurso en Colombia, que en este caso es la Superintendencia de Sociedades, pues no van a tener una efectividad real en nuestro país. En el año 2001 se logró una especie de cooperación tácita con la Superintendencia de Sociedades, y en alguna medida las determinaciones que se adoptaron en Estados Unidos eran consistentes o guardaban una simetría con el régimen colombiano. Hoy no tenemos todavía, hasta donde yo conozca, un proceso de insolvencia accesorio o paralelo en Colombia, lo cual significa en realidad que las órdenes del tribunal en los Estados Unidos, empezando por la orden de suspensión de cobros contra la compañía, no tienen efecto en Colombia. En otras palabras, hoy podría cualquier acreedor iniciar acciones contra la sociedad y los jueces tendrían todas las facultades de ejecución y de embargo de activos que la ley establece. De manera que mientras no exista este trámite, realmente la protección no es total. Pero lo otro es que, frente a las obligaciones anteriores al concurso, si ese proceso es homologado en Colombia, pues quedarán obviamente en suspenso los pagos y los procesos de ejecución que pudieran cursar contra el deudor antes de la declaratoria o de la admisión del proceso. Dicho sea de paso, ese sistema norteamericano yo creo que es un ejemplo para todos nosotros, porque en un plazo de 2 días a partir de la admisión del proceso, ya se hizo la audiencia inicial, donde se aprueban las mociones del primer día o las órdenes del primer día, y en 2 días queda la compañía completamente protegida. Creo que en alguna medida lo que establece el decreto 560 del 2020 apunta a ese sentido, y en esa medida podría incluso convertirse en una legislación permanente, es decir, que la protección se dé muy rápidamente y no tenga que esperar a una verificación detallada de todos los elementos probatorios, contables, financieros, la fórmula de acuerdo, la viabilidad de la compañía y todo lo demás que viene haciendo la superintendencia al amparo de la ley 1116 del 2006, pero que deja a las compañías desprotegidas por un plazo muy largo y que hace que los embargos puedan continuar y las acciones de cobro sigan su curso hasta que la superintendencia admita el procedimiento. Luego, el decreto 560 en este sentido apunta hacia el sentido internacional en la medida en que facilita el acceso al trámite, garantiza la protección con muy pocos requisitos, no somete al empresario a un escrutinio detallado de los elementos que configuran su idoneidad para solicitar el concurso, y en esa medida la protección se da mucho más rápidamente. Ahora bien, el empresario que actúa de mala fe, que entra en el proceso sin haber cumplido con las normas, que no presenta la contabilidad oportunamente, pues puede quedar sujeto obviamente a sanciones, pero eso no le impide que exista una protección legal.
Doctor, y en el caso concreto de Avianca, ¿usted qué opina? Bueno, el caso concreto de Avianca tiene particularidades bien interesantes. Evidentemente, Avianca venía ya en una situación difícil, de manera que lo que hace la epidemia del COVID-19 no es sino, obviamente, exacerbar las dificultades financieras que ya eran ampliamente conocidas y de las cuales había suficiente publicidad, entre otras cosas debido a los conflictos internos entre accionistas de esa sociedad que hicieron, desde luego, que la compañía, una vez que se produjo la suspensión de los vuelos, pues entrara en una situación realmente irresistible y que le produjo pues una necesidad de acudir a la protección de la insolvencia. Y esta protección se busca esencialmente para evitar que haya procesos de ejecución, por ejemplo, de los arrendadores de aeronaves que en el sistema norteamericano tienen la posibilidad de retomar el control sobre las aeronaves en el mismo momento en que aterrizan en cualquier aeropuerto norteamericano, de manera que bajo la ley norteamericana, las garantías que se dan para los cánones de arrendamiento, para el pago de los cánones, incluyen la posibilidad de que un piloto llegue al aeropuerto con las llaves, encienda el avión y se lo lleve del lugar donde esté sin necesidad de una decisión judicial o de un embargo practicado judicialmente. Es una especie de autoejecución que las leyes de garantías en los Estados Unidos le confieren a los acreedores. De manera que si una sociedad deja de pagar los cánones de arrendamiento, deja de pagar otras obligaciones relacionadas con los aviones, pues naturalmente los pierde y consecuentemente queda totalmente paralizada. De manera que esta protección es absolutamente fundamental cuando una compañía de este tipo entra en cesación de pagos y no puede cumplir las obligaciones. Ahora bien, habrá que ver hacia dónde apunta realmente este proceso y eso tiene mucho que ver es con la viabilidad misma de la compañía, porque en esto diríamos que el régimen jurídico americano, al igual que el nuestro, no establece un proceso de reorganización como un simple mecanismo de cesación de pagos para facilitarle a la compañía unos plazos, sino que realmente apunta a que las sociedades puedan reorganizarse y salir adelante. Y para ello lo importante es que sean viables, que tengan recursos de capital de trabajo, que tengan crédito suficiente, que tengan la viabilidad financiera adecuada y desde luego que el negocio sea viable, que es lo que en el mundo aeronáutico del futuro incierto se ve tan difícil, sobre todo si los cielos no se van a abrir por un tiempo significativo. Además, recordemos que estos efectos de parálisis de la aviación tienen consecuencias en el mediano y largo plazo que son bien conocidas. Cuando se dio la crisis del año 2001 a partir de la caída de los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre, los norteamericanos no volvieron a volar por el pánico que les producía simplemente ser objeto de otro atentado y eso produjo una crisis gigantesca que se prolongó durante meses en la industria aeronáutica norteamericana. Luego habrá que ver realmente cuál es el futuro, no solo de Avianca, sino de otras aerolíneas que van a estar en una situación muy difícil en la medida en que no puedan producir flujos de caja porque no pueden volar. Claro, pero justamente, doctor, usted me lleva a otra pregunta y es justamente lo que le preguntamos al doctor Nicolás. Claro, todo se basa en la viabilidad de la empresa, pero con una pandemia de este estilo, aún las empresas más viables la están viendo difícil. O sea, ¿qué tan real es que yo, digamos, necesito endeudarme o recurrir a estas alternativas o a cualquier otra, digamos, transnacionales, el evento de insolvencia transnacional? ¿Qué tan viable es que yo lo haga o más bien, digamos, termine liquidándome? ¿Qué sería lo mejor para un empresario? No sé, se me ocurre, que la está pasando tan mal como, por ejemplo, las empresas del sector turístico, por ejemplo. No, la pregunta es muy pertinente y yo creo que uno no puede ver el régimen de insolvencia como la panacea que va a resolver todos los problemas de crisis empresarial de las compañías, entre otras cosas porque si todo el mundo decide entrar en un proceso de cesación de pagos y de insolvencia, entonces nadie va a pagar nada y eso produciría un colapso en cadena de todo el sector empresarial, de manera que hay que tener mucho cuidado con considerar que la insolvencia es la fórmula mágica, es el sistema que va, es el deus ex machina que va a resolver definitivamente todos los problemas empresariales. Lo que hace que una compañía sea viable no son unas normas procesales,
ni es un término más rápido para entrar en el concurso, ni la cesación de pagos. Una compañía es viable si tiene, primero, un buen producto, segundo, si tiene un mercado cautivo, y tercero, si tiene las condiciones financieras, administrativas y económicas para seguir operando. Muchas veces es mejor liquidar el negocio en lugar de confiar en un proceso de reorganización que termina siendo más grave aún, más gravoso para el empresario y para sus acreedores, porque definitivamente si la compañía no es viable ab inicio, desde el comienzo del trámite, pues lo que va a ocurrir definitivamente es que la sociedad finalmente va a colapsar, y este trámite lo que va a implicar es unos costos. Además, no perdamos de vista, y esto es algo que vale la pena considerar de manera muy atenta por parte de los empresarios, que estos trámites de insolvencia son tremendamente costosos, no solamente por la asesoría jurídica, el valor de los honorarios legales, las demoras, los tiempos de los procedimientos que hay que cumplir, las dificultades que hay para operar bajo una estructura burocrática que se hace mucho más compleja, sobre todo cuando nombran estos auxiliares de la justicia como promotores, por ejemplo. Pero además, y tal vez el costo principal del proceso de insolvencia está en el daño reputacional, no nos olvidemos de ello. Un proceso de insolvencia produce una especie de capitis diminutio en el crédito de la compañía. Todo el mundo asocia, y esto es casi que un fenómeno psicológico que hay que tener muy en cuenta, asocia el proceso de reorganización con la quiebra. Considera que quien entró en el proceso fracasó, ya no puede salir adelante, ya no es digno de crédito, ya no se pueden hacer negocios con ese empresario, todo lo que se le suministre debe pagarlo anticipadamente. Y este daño reputacional puede llevar al traste con toda la operación de la compañía. Entonces, yo creo que el proceso es útil, creo que las medidas del gobierno y el decreto 560 avanzan en el sentido correcto, son consistentes con las tendencias internacionales sobre la materia, facilitan el acceso al proceso, pero no son la panacea que algunos ven, sobre todo cuando subsisten otros costos adicionales que son muy altos y que la compañía tiene que cumplir. Muchas gracias, doctor. Doctor, una última pregunta, porque no tengo que aprovechar en esta pregunta, y es, ¿estas alternativas del decreto 560 coinciden o son coincidentes con las que se formulan a nivel transnacional? Fíjate que claramente lo son, claramente hay una coincidencia con las distintas medidas que se han adoptado en materia de insolvencia en otras partes del mundo, incluidos países asiáticos como Singapur, países europeos como España, como Alemania, incluso países tremendamente desarrollados han adoptado mecanismos de esta naturaleza para facilitar la insolvencia. Pero, insisto, hay otros costos, hay otros sistemas jurídicos yuxtapuestos que también tienen una incidencia sobre el empresario en crisis. Empezaría por mencionar, por ejemplo, los altísimos costos de matrícula mercantil y de registro, que son totalmente inconsistentes con las tendencias internacionales, que además contradicen de una manera absolutamente clara las orientaciones de la ONU, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en su guía sobre registro de empresas del año 2017, recomienda una serie de medidas que no han sido adoptadas en Colombia, de hecho son totalmente contrarias al sistema colombiano, como por ejemplo que no se exija la matrícula de comerciantes, personas naturales, porque realmente no tiene mayor utilidad, ellos pueden funcionar con un registro tributario sin ningún problema. En segundo lugar, que no se cobre la renovación de la matrícula mercantil. Esto no tiene ningún sentido. Es un costo prohibitivo que se cobra sin que tenga ninguna razonabilidad ni tenga ningún sentido en el sistema jurídico colombiano. Implica un costo de transacción gigantesco. Y lo que es más grave, y diría que este es el punto en el que mayor énfasis debe hacerse, que la matrícula, así como otros servicios que prestan las cámaras de comercio y los registros mercantiles, se ajuste a lo que cuesta es prestar ese servicio y no a estos valores absolutamente prohibitivos, exorbitantes y carentes de toda realidad, que además no tienen ninguna progresividad y que implican, diría yo, y esto hay que tenerlo suficientemente claro, el mayor costo de transacción y la mayor dificultad para la formalización de empresarios en Colombia. No hay que perder de vista que detrás de este discurso de los registradores mercantiles colombianos en el sentido de que contribuyen a la formalización empresarial, en realidad la verdadera contribución a la formalización empresarial sería
suprimir los costos de renovación, reducir a valores razonables el valor de la matrícula mercantil, poner todos los servicios en línea como lo exigen las necesidades contemporáneas y desde luego solamente cobrar progresivamente de acuerdo con los activos de cada compañía lo que sea razonable para cubrir los costos del registro y no otras actividades adicionales superfluas que no tienen nada que ver con la actividad del registro mercantil. Eso es un tema fundamental que sumado a otras entidades del Estado que deberían estar contribuyendo significativamente, y me refiero particularmente a algunos organismos burocráticos del Ministerio de Comercio, como por ejemplo una entidad que se llama ProColombia, otra que se llama Impulsa, otra que se llama Bancoldex, el Fondo Nacional de Garantías, que en este momento deberían estar todas ellas al servicio de los empresarios en crisis, cesar completamente actividades que no tengan que ver con esto, porque la situación del país no permite gastos superfluos ni despilfarro de recursos en asuntos que no tienen relevancia en este momento. Vale, muchas gracias, doctor. Bueno, nos han llegado varias preguntas ya. Creo que es importante hacer una pequeña ronda de preguntas de inquietudes que nos habían hecho antes de iniciar el live. Y otras que por supuesto están llegando y invitamos a todos los que nos están viendo que por favor vayan enviando sus preguntas para poder aprovechar a nuestros panelistas. A la doctora Catalina nos pregunta, ya que con todas las alternativas que se tienen con este decreto, la pregunta puntual es quienes ya están en el proceso de reorganización de la 1116, ¿a qué pueden acceder? ¿Pueden acudir a este decreto o no? ¿O ya deberían pues quedarse en su proceso binario de 1116? Pues mire, la respuesta va a ir enfocada en lo siguiente. En lo que acabo de exponer frente a los mecanismos de acceso a los nuevos, a las nuevas alternativas, pues definitivamente la respuesta es inicialmente no, porque estos mecanismos están dirigidos para empezar o iniciar un proceso. Los 3 mecanismos que acabo de explicar. ¿Qué pienso yo? Hay un artículo del decreto 560 que establece los mecanismos de alivio financiero. En mi concepto, este le aplica a los empresarios que hoy se encuentran tramitando un proceso de reorganización. ¿En qué consiste? Estos mecanismos de alivio financiero señala el decreto que en los acuerdos de reorganización que suscriban los empresarios que se han visto afectados por el estado de emergencia, pueden establecer unas fórmulas de pago. De manera que la primera pregunta que nos hacemos es, ¿le aplica a quienes hoy se encuentran tramitando un proceso de reorganización? Claro que sí, porque aún la causa de la crisis haya sido diferente al COVID-19 y hoy estén tramitando procesos de reorganización, también se están viendo afectados por este estado de emergencia. Entonces, ¿qué le va a aplicar? Le va a aplicar estos mecanismos de alivio financiero que consisten en 3 cosas: capitalización de pasivos, descarga de pasivos y pasivo sostenible. En mi concepto, esto le aplica a los empresarios que hoy se encuentran tramitando un proceso de reorganización. Y quiero ahondar un poco en el tema de este grupo de empresarios que fue parte de lo que inicié con la charla, y es que el gobierno ha tratado de implementar mecanismos de acceso al crédito para este grupo de empresarios que están en 1116, pero en la práctica la invitación es, si la empresa es viable y si puede demostrar su viabilidad, la invitación es para los acreedores para que le apuesten a estas empresas, la invitación es para los bancos para que puedan prestarle a estas empresas que están en 1116. La invitación es para el Fondo Nacional de Garantías para que permita acceder a este tipo de garantías a los empresarios, porque se está quedando corta la normatividad y de nada sirve la norma cuando en la práctica el empresario no tiene liquidez, no tiene cómo acceder al crédito, no tiene cómo sacar adelante la empresa en estos estados de crisis. Entonces, la respuesta es, creo que estos mecanismos de alivio financiero y un tema tributario que trae el decreto le aplica a las personas que hoy se encuentran tramitando el proceso de ley 1116. Doctora, una pregunta. Habla de los 3 mecanismos, digamos que en términos generales y muy sencillos para que los comprendan los empresarios. ¿En qué consisten, a grandes rasgos, esos 3 mecanismos? O alivios, esos 3 alivios, ¿verdad? A grandes rasgos consisten en lo siguiente. La capitalización de pasivos es que los acreedores pueden, como
fórmula de pago, recibir acciones o bonos de la empresa que se encuentra en concurso. La descarga de pasivos y valoración de la compañía para que el pasivo que excede esa valoración sea descargado. Y la última, que es el pasivo sostenible, es una fórmula muy típica que se usaba con el sector financiero y es cuando se acceden a estos trámites de insolvencia, los empresarios tienen una fórmula típica de pagar su pasivo y es decir, voy a pagar el 100% de mi pasivo con unos años de periodo de gracia, voy a negociar los intereses, me voy a demorar 10 años en pagar, hasta pagar el último peso, es decir, el 100% de mi pasivo. Por supuesto que el objetivo es honrar el 100% de las obligaciones. Pero, ¿qué se pretende con este tema del pasivo sostenible? Señor empresario, no hay necesidad de que usted se demore 10 años pagando el 100%. Llegue a un porcentaje determinado donde usted financieramente se considere estable y así favorece no solamente a los acreedores que no tienen que esperar tanto tiempo para honrar sus obligaciones, sino que además el empresario llega a un punto en donde se estabiliza y va a tener dos formas de pago, el acuerdo de la organización y el porcentaje en términos corrientes. Digamos, en términos generales, estas opciones existen hoy dentro del decreto 560 y creo que sí le aplica a aquellas empresas que hoy están admitidas en 1116 y que no han suscrito un acuerdo de reorganización. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Pero estos mecanismos o estos alivios, en estos alivios hay uno del que nos han preguntado bastante y es el de descargue de pasivos, ¿verdad? Doctor Nicolás, ¿en qué consiste específicamente ese descargue de pasivos? Porque creo que es seguramente el que más popularidad tiene entre los empresarios que ahorita están en crisis, pues ven una manera más o menos de matar una deuda, ¿verdad? O una parte de su deuda. Sí, no, es decir, estas instituciones hay que calibrarlas con mucho cuidado. Lo que decía el doctor Reyes es puntualmente cierto, es decir, esto es un asunto estrictamente financiero, pueden existir miles de fórmulas jurídicas que tiendan a facilitar, pero si los números no cierran, pues realmente no va a haber fórmula adecuada. La descarga de pasivos es una fórmula que permite que todo lo que exceda respecto de la valoración de la compañía pueda ser descargado, es decir, remitido, es decir, condonado o perdonado, y de esa manera el deudor ajuste la deuda, el pasivo de la compañía a lo que le permita realmente su flujo de caja atender. Entonces, lo que tiene que hacer, la fórmula que está prevista, es que se haga una valoración de la compañía. Si la valoración de la compañía da 100 y la deuda de la compañía es 120, pues el exceso se entenderá descargado siempre y cuando así sea previsto en el acuerdo de reorganización con una mayoría no inferior al 60%. Ese 20% se debe distribuir, digamos, proporcionalmente entre todos los acreedores que han sido reconocidos en el proceso. Los que tengan vocación de pago, dice la norma, deben o pueden ejercer el derecho a voto para apelar a esta fórmula. Yo creo que esta fórmula además va a permitir muchas otras, digamos, operaciones societarias como la posible toma de control por parte de algunos acreedores puede ser incluso los propios acreedores internos que tengan, digamos, la posibilidad y el músculo financiero para asumir el pasivo que ya quedó reducido a un nivel sostenible y de esa manera que la compañía emerja. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente, Marta, y es como un derrotero del decreto, y es que el decreto se centra en la empresa, no tanto en el empresario. Es decir, a veces para que la compañía sobreviva es necesario desembarazarla de su estructura corporativa. A veces el propio problema de la compañía, lo mencionaba ahora el doctor Reyes a propósito del caso de Avianca, a veces el problema de la compañía es precisamente la estructura corporativa. Es una compañía que es perfectamente viable, pero en manos de otros dueños, en manos de otros administradores, y para eso existen todos los mecanismos desde el punto de vista concursal para hacer esa transición hacia una mejor colocación de esos activos en el mercado donde puedan tener una mayor vocación de pago para los acreedores. Digamos que los primeros sacrificados en una descarga de pasivos, esto es precisamente a lo que me refería cuando dije que hay que calibrarlo muy bien, los principales sacrificados en una descarga de pasivos van a ser los acreedores internos, es decir, los accionistas, es decir, los propietarios.
De manera que este es un asunto que debe ser muy, muy bien sopesado, es un asunto estrictamente financiero, es un asunto de números, debe ser mirado con mucho cuidado, con mucho detenimiento y no tomar decisiones precipitadas, porque digamos que la norma está enderezada a favorecer a la empresa, independientemente un poco de la suerte que tengan los empresarios, porque lo que genera riqueza, lo que genera empleo es la empresa. Entonces, ese es tal vez el derrotero principal que se advierte. Y lo mismo si tú te fijas hay otra figura que se llama el salvamento de compañías en liquidación inminente. Cuando una compañía ya se ha ordenado por parte del juez de concurso que debe ser liquidada, cualquier acreedor puede levantar la mano y decir, ofrezco una cantidad determinada de dinero por esa compañía, esa cantidad de dinero debe corresponder por lo menos al valor de las deudas de primera clase, de aquellos acreedores que tengan vocación de pago de acuerdo con la cantidad de patrimonio disponible para atenderlos, y por esa vía cualquier acreedor puede hacerse al control de la compañía. Entonces, de nuevo, téngalo muy en cuenta, el principio básico de esta regulación de emergencia es salvar a las compañías que sean viables. Y por salvar a las compañías me refiero es a la empresa comunidad generadora de riqueza y de puestos de trabajo, independientemente o un poco sin que importe o sea muy relevante lo que ocurra con los empresarios. De manera que deben ser muy, muy bien medidas las decisiones que se tomen los administradores, y el doctor Reyes podrá dar más luces sobre ese particular. Los administradores deben asesorarse muy bien a la hora de tomar estas decisiones. Las herramientas están, las herramientas son viables, pero digamos que las consecuencias deben ser muy bien medidas. Me surge una inquietud y es, cuando se hace esa descarga de pasivos, ¿se respeta la prelación de crédito? Es decir, finalmente esos pasivos que se descargan van a corresponder a los acreedores por partes iguales o va a depender de la categoría. Digamos que la manera en que funciona es la siguiente. Tú haces la valoración de la compañía vale 100 y las deudas son 150. Es decir, que solo aquellos acreedores que en estricto orden de prelación tengan vocación de pago con esos 100 que vale el patrimonio de la compañía van a ser atendidos, van a ser pagados, porque precisamente para eso tienen vocación de pago, para eso se hace la valoración. Y los que no tengan vocación de pago, pues serán los que sufran. Y entre esos, recuerden que por virtud de la regla de la prioridad absoluta, a quienes se les paga de último en cualquier proceso concursal es a los socios, es a los propietarios, es a los dueños. Entonces, de nuevo, esto es algo que hay que mirarlo con mucho cuidado, es una herramienta muy útil. Yo creo que va a dinamizar todo ese mercado secundario de compra de compañías en crisis para restablecerlas, para restituirlas en sus relaciones de crédito y que vuelvan a salir al mercado en condiciones más favorables en términos de pasivo que sea administrable y que sea congruente con la verdadera capacidad de pago de la compañía. Pero ¿cómo evitar? Bueno, como viene una valoración de la empresa, esa valoración ¿cómo se hace? Porque, pues digamos, entiendo que el empresario lo hace, por supuesto, de buena fe, pero viendo la consecuencia positiva que hay de que la empresa valga menos, pues tantísimo mejor, ¿no? Es decir, ¿cómo evitar que no haya un abuso allí? ¿Cómo asegurar que haya una debida, digamos, contradicción del acreedor en esa valoración de la Sí, empresa? ese es el punto clave, Marta, que tú estás tocando. La norma dice que la valoración debe hacerse con base en lo previsto en el artículo 226 del Código General del Proceso. El decreto reglamentario que estamos esperando que se expida establece, por lo menos en lo que está proyectado, un procedimiento de contradicción de ese avalúo. Es una prueba pericial. Digamos que, como ustedes bien saben, digamos que las valoraciones de compañías obedecen a múltiples criterios, a múltiples metodologías. Depende a quién se le pregunte cuándo vale una compañía, las opiniones pueden ser diversas. Pero con alguna hay que casarse, alguna debe ser la incorporada al proceso. De manera que lo que asegura la ley, y esperamos que el decreto reglamentario sea muy preciso en el procedimiento de contradicción del avalúo, pues es la definición del referente a partir del cual se va a hacer la descarga. De manera que es fundamental que se tenga de nuevo en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias de esa descarga de pasivos, sobre todo para los propietarios. Pero entonces, eso significa, si se aplica la misma norma del peritaje normal de cualquier proceso civil, 226,
significa que el peritaje es de parte. Es decir, en últimas el empresario va a tener que invertir en ese peritaje. Ese es otro costo adicional a Sí, todo este. sí, Y no sí, sería es tan, cierto. bueno, no sería una buena idea que la superintendencia ofreciera justamente esas valoraciones para el empresario, o tiene sentido que el empresario también tenga que incurrir en ese gasto, sobre todo cuando tengamos en cuenta, me imagino que los evaluadores de estas empresas tienen que estar en la lista y tienen que estar, digamos, debidamente Sí, certificados. es cierto, es un costo adicional. Lo que dice el doctor Reyes es puntualmente cierto. Los procesos de insolvencia no son baratos. En ese sentido, la mejor alternativa siempre va a ser la autocomposición. Pero el proceso de insolvencia no es barato, no solo y no tanto en términos de asesoría legal o financiera, de contratar una banca de inversión, una firma de abogados, sino en el costo de oportunidad, en el costo reputacional, en el costo de reconstruir las relaciones de confianza que se han visto afectadas por la situación de insolvencia. Este sería un costo directo. Este sería un costo directo y también sería un costo directo para todos aquellos que pretendan controvertir ese avalúo, ese dictamen pericial, porque tendrán que, para controvertirlo en los términos del Código General del Proceso, aportar también ellos un dictamen pericial. Ahora, lo que tú mencionas de si la Superintendencia de Sociedades debería asumir esas cargas, digamos, financieras derivadas de los costos de los procesos, yo creo que sí y no. Es una decisión de política legislativa que no sé hasta qué punto sea deseable. No sé si el hecho de que la compañía, de que la superintendencia, por ejemplo, dijera que va a asumir con su, digamos, ya bastante limitado presupuesto este tipo de cargas procesales pueda incentivar toda suerte de abusos respecto de la figura. Es decir, es algo que es también ser calibrado con mucho, mucho cuidado. De acuerdo. Doctor Reyes, bueno, esta pregunta que me hacen es especial para usted y es, normalmente los acreedores, digamos, especialmente los bancos, cuando están dentro de un proceso de reorganización de este estilo, no votan a favor del acuerdo y tampoco prestan, porque de alguna manera, pues ellos están atados a unas reglas y hay unas reglas de provisiones específicas que tienen los bancos. Digamos, ¿de qué manera buscar que los acreedores ayuden, pero digamos que cambiar las reglas de provisión podría ser una buena solución? Y si cambiar las reglas de las provisiones de los bancos sería una buena solución para que los acreedores de alguna forma apoyen, entonces esto no impactaría con un riesgo crediticio, pues porque finalmente los bancos tienen que provisionar si ven que efectivamente no se va a pagar una deuda de este estilo, ¿verdad? Claro, las reglas de Basilea han sido bastante claras en el tema porque se han expedido unas normas nuevas del comité que lo que recomiendan a los países es reducir el rigor de las provisiones bancarias y financieras que hay que hacer en este momento precisamente por razón de la pandemia y de las dificultades que se están originando para los empresarios en ellas. Pero también no hay que perder de vista, y yo creo que en este punto habría que considerar también la posición de los bancos. Las entidades financieras realmente su negocio es prestar a interés, pero poder recuperar también. O sea que un banco no puede tomar el riesgo irresponsable de entregar unas sumas de dinero a una compañía que no es viable sin ningún tipo de garantía, a sabiendas de que no va a poder pagar el crédito. Muchos empresarios piden recursos de capital porque están en una situación desesperada sin ser conscientes de su imposibilidad de pago futura. Entonces los bancos tienen desde luego la obligación de verificar la capacidad de la compañía de salir adelante, y en eso volvemos a lo que el doctor Nicolás ya ha planteado reiteradamente, y es ver qué tan viable realmente es el negocio, qué tan viable es la compañía y si se justifica realmente un proceso de reorganización en una compañía que no tiene capacidad de pago futuro o que no tiene un negocio realmente que le permita garantizar flujos de caja suficientes para cubrir las obligaciones futuras en la medida en que éstas se hagan exigibles, aunque en el proceso haya obtenido algunas quitas, algunas ventajas, algunas refinanciaciones de las obligaciones que ha asumido. Entonces, los bancos también tienen razón en no participar en procesos en los cuales ponen en riesgo los recursos, porque recordemos en alguna medida que los recursos de los bancos son en muy buena parte recursos de los ahorradores, que
están siendo utilizados para esta clase de operaciones. Un colapso del sector financiero es equivalente a un colapso del sistema económico de un país y en esa medida los bancos tienen que tener un cuidado especial en ello. Ahora, otro tema son los costos de transacción y los procedimientos burocráticos y los comités y los asesores jurídicos de los bancos y toda esta parafernalia burocrática y de procedimientos y de solemnidades y de requisitos que los bancos imponen para desembolsar, que carece por completo de sentido y que creo que se demuestra en esta época que no tienen ninguna utilidad. Aquí prácticamente para hacer cualquier trámite financiero hay que acudir al banco, llevar la cédula, la huella digital hay que ponerla en todos los documentos, firmar auténticamente. Bueno, una cantidad de procedimientos medievales que realmente no se compadecen con los tiempos actuales. Y en eso sí yo creo que si alguna ventaja ha de tener esta terrible experiencia de la pandemia del COVID-19 es en mostrar que todos estos anacronismos, todos estos procedimientos arcaicos, todas estas solemnidades ridículas heredadas de la colonia deben extirparse definitivamente y que los bancos tienen que pasar del siglo XIX al siglo XX. No exijamos que pasen al XXI, eso sería ya demasiada pretensión, pero aquí se habla con frecuencia de las nuevas tecnologías y se menciona el teléfono, se menciona la internet que es de hace 30 años. No son nuevas tecnologías, son herramientas de la vida cotidiana que son absolutamente indispensables y que deberían permear todos los sistemas. Entonces, insisto, para sintetizar un poco la respuesta a la pregunta que me formulas, creo que los bancos tienen razón en tener un gran cuidado en el momento de votar los acuerdos de reorganización. Tienen que tener mucho cuidado en el momento de conceder nuevos recursos de capital de trabajo, aunque estén bajo las reglas de acreedores postconcursales, pero deberían sí hacer un esfuerzo para suprimir esa carga invencible de formalidades burocráticas que agobia a los usuarios y que crea pues una situación aplastante, diría yo, kafkiana casi, en los países en vías de desarrollo y en particular en los países latinoamericanos. Doctor, ¿qué medidas extraconcursales son necesarias para paliar esta crisis? ¿Cuáles cree usted? Bueno, yo ya mencioné algunas, Nicolás también se refirió a algunas, por ejemplo, temas de alivios tributarios van a ser fundamentales, los desembolsos de crédito que tienen que darse de una forma rápida porque el Estado normalmente opera a través de lo que se conoce como bancos de segundo piso, es decir, bancos que no tienen una relación directa con los usuarios y en esa medida canalizan los recursos que van a desembolsar a través de entidades comerciales. Bancos del sector comercial, de manera que es absolutamente fundamental que esos desembolsos se realicen de una manera flexible, rápida, sin tantas trabas burocráticas a las que me refería anteriormente. Y hay otra serie de medidas indudables que ya he mencionado, que forman parte de lo que Nicolás con muy buen criterio llama el ecosistema empresarial, el ecosistema del régimen de insolvencia, que no se circunscribe, no se limita al ámbito de las reglas procesales de la insolvencia, que creo que están en general bien, sino que van más allá y abarcan el mundo de las sociedades, el mundo del registro mercantil, el mundo de los procedimientos y costos de transacción a que se ven sometidos los empresarios diariamente, las contribuciones a una cosa que se llaman las cajas de compensación, que nadie tiene claro realmente qué es lo que hacen o cuál es su aporte al sector empresarial, y otra serie de costos gigantescos que deberían desmontarse para que el sistema empresarial colombiano pudiera operar en unas condiciones competitivas. Todo esto, desde luego, al lado de pues una capacidad empresarial suficientemente sofisticada que tenga capacidad competitiva en el mundo, ¿no? Que sea capaz de innovar, por ejemplo. En esto, naturalmente aquí todo el mundo habla de la innovación y cuando uno mira el número de patentes que se presentan, pues es absolutamente insignificante frente a los países más avanzados y todo esto tiene que ver, desde luego, con la cultura empresarial, con la educación, con la sofisticación de los procedimientos, de la gerencia, etcétera. Doctor, me hace una pregunta Daniela Bendaño en el Facebook Live y dice, con relación a las compañías inviables,
¿qué deberían tener en cuenta los administradores en estos momentos respecto del régimen de insolvencia actual? Es decir, supongo que va apuntado a si existe algún tipo de riesgo en la responsabilidad del administrador que en este momento sabe que la empresa es, digamos, inviable, pero tiene ese mecanismo, esos mecanismos en el decreto. Es una excelente pregunta de doctora Avendaño, porque en realidad los sistemas más modernos apuntan a atenuar un poco las responsabilidades de los administradores, particularmente en este momento, por ejemplo, por denuncia en la cesación de pagos de obligaciones mercantiles, por deberes fiduciarios, y realmente en un proyecto de ley que presentamos en el año 2015 se establecía precisamente una atenuación de las responsabilidades de los administradores por razón de la violación del deber de cuidado. Eso introducía una especie de regla del buen juicio de los negocios para no juzgar a los administradores sociales por los resultados de la empresa, sino por la actuación de buena fe, por la actuación leal dentro de su gestión como administradores de la empresa social. Pero es evidente que bajo las reglas que tenemos actualmente, el administrador está sometido a una serie de responsabilidades muy severas. En ello, el decreto 560 del 2020 no avanza, no hay ninguna mención sobre el particular y consecuentemente las reglas aplicables siguen siendo las de la ley 222 de 1995, con lo cual, pues desde luego hay que tener un cuidado especialísimo. En el sistema norteamericano, por ejemplo, se considera que una vez que una compañía entra en insolvencia, los deberes fiduciarios de los administradores dejan de dirigirse hacia los accionistas o hacia la sociedad misma y en consecuencia se redirigen hacia los acreedores sociales porque se considera que en el proceso de insolvencia el interés principal es el de los terceros más que el interés de los accionistas, que sería un interés, diríamos, de carácter privado, de carácter particular, frente al interés general que representan los terceros acreedores de la compañía. Pero esa no es la visión del sistema colombiano, de manera que seguimos bajo el régimen de la ley 222 del 95, que es un régimen evidentemente anacrónico, arcaico, que debería modificarse y aprovechar de pronto esta coyuntura para insistir en esas propuestas que se hicieron en 2015 y que flexibilizarían enormemente ese sistema de responsabilidad que lo que hace realmente es poner al administrador en un predicamento muy grande, que es no tomar ningún riesgo por las contingencias de responsabilidad que surgen inequívocamente de este régimen obsoleto de la ley 222. Bueno, bastante interesante este tema, de verdad, y muy útil para los empresarios que en este momento se conectan, que nos hacen sus preguntas. El tiempo se nos acaba, pero las personas que sigan teniendo sus inquietudes pueden irnos enviando las preguntas. Muchas gracias a nuestros panelistas. No me quiero despedir sin antes decirles que nosotros tenemos programados para el próximo jueves otro live que tiene que ver con todas las problemáticas que se han presentado en materia laboral en tiempos de pandemia. Y ahí vamos a tener a dos invitados muy especiales, a un patronalista, que es el doctor Juan Manuel Guerrero, y también a un sindicalista, que es el presidente de la USO. Y este debate va a estar moderado por nuestra asociada aliada, la doctora Marcela, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctores, es un placer haberlos tenido en esta charla. Creo que ha sido una conversación pues desde lo sencillo, desde el lenguaje del empresario y desde también las inquietudes que tienen los empresarios, y eso es bastante afortunado en estos tiempos en donde la verdad hay mucha confusión en ciertos conceptos y en ciertos procedimientos y trámites que hay que llevar a cabo. Doctora Catalina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Nicolás. A ustedes y a todos los que participaron. Doctor Nicolás, muchas gracias por venir. Con gusto, gracias. Doctor Reyes, muchas gracias, muy complacidos. Mil gracias, Marta, por la invitación. Realmente fue un placer poder compartir este espacio de altísimo nivel. A Catalina, un abrazo. A Nicolás Polanía también mi saludo especial. Y sobre todo, por supuesto, a todas las personas que nos acompañaron en el Facebook Live. Es un placer realmente haber participado en este foro. Mil gracias, de verdad, Marta. Bueno, gracias, que estén bien. Muchas Chao. gracias.